Hoy, para estrenar por todo lo alto uno de cada, tenemos una auténtica leyenda de la comunicación, una persona que estuvo durante casi 4 décadas siendo un auténtico referente, una persona que rompió barreras en el periodismo deportivo español y una voz olímpica, una voz que antes de serlo estuvo hasta 8 años trabajando en un hospital. Hoy tenemos la enorme fortuna de tener con todos nosotros a Paloma del Río. Vamos allá. Paloma del Río, un placer, muchas gracias por pasarte por aquí, por el episodio piloto de uno de cada. Muchas gracias por aceptar la propuesta. Pues fenomenal. A ver si sale todo bien. Esta es la prueba y con este te sirve para luego tomar medidas y notas de qué hacer y qué no hacer para los siguientes y que sea todo un éxito. Muchas gracias. Lo primero, ¿cómo estás? Bueno, ya me has dicho que un poquito viajando de lado a lado, ¿no? Sí, a mi Mm, aire, pero sin trabajar. Sí. O sea, más bien por ocio y por mm, tranquilidad. Y nos salen alguna cosa por ahí, me sale alguna cosa por ahí, nos vamos, estamos una semana fuera. mm. Bien, bueno, tranquilidad, tranquilidad. Ahora con la agenda abierta y ya lo que va saliendo y disfrutándolo. Sí, tranquilidad, pero de alguna manera también siguiendo, manteniendo tu vinculación, ¿no? Con el mundo de la comunicación, con el mundo del deporte, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo que me sale suele ser cosas de mesas redondas, mujer y Mm, deporte, galas de deporte. Estoy ahora terminando de escribir un libro que tengo que entregar el boceto, el borrador en breve, en un mes o así. Y me siguen surgiendo cosas, mm. proyectos de gente que quiere que vaya a presentarles las galas de determinada ciudad. Todo siempre relacionado con el mundo del deporte y la cultura y mujer y deporte, en fin, un poco Mm. los puntos pilares de mi carrera profesional. Sí, los pilares del libro serían los mismos, ¿no? Más o menos, mujer y Sí, sí, deporte, sí, bueno. Mm, sí, 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 más o menos. Siempre lo mismo, es un poco la invisibilidad de la mujer, el mundo del mm, deporte, el mundo del olimpismo, en fin, todo esto que me ha caracterizado siempre. mm. Bueno, antes de empezar esa trayectoria tan amplia y tan completa vinculada a lo que decías, al mundo del deporte, al papel de la mujer en el deporte, ¿cuáles son tus primeros? Es una pregunta que queremos hacer en este podcast, que queremos que sea la primera pregunta. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos vinculados con el mundo del deporte? ¿Te acuerdas de pequeña algún momento en concreto? Mm. Alguna práctica concreta, el ver por la tele a lo mejor algún Mm. evento determinado. Sí, mira, yo tengo 65 años. En los años 60 había muy pocas familias que tuvieran Mm, televisión, pero mira, hoy en mi casa había. Y las primeras imágenes que yo recuerdo, en aquel momento, en aquellos años, prácticamente la televisión no tenía ni 10 años. Me parece que Televisión Española empezó a funcionar en el 56. Y era un partido de fútbol que emitían del Real Madrid en blanco y negro, en donde los jóvenes no lo sabrán, pero cuando hacían repeticiones, arriba salía un, una especie como de avisito que ponía mm, replay, replay, para avisar que son repeticiones o que eran repeticiones. Y yo, con esa cabeza de 6 7 y 8 años de niña, decía, ostras, es que replay lo hace todo, porque siempre nombraban a sí, sí, sí. replay. Entonces yo siempre veía que era replay el que hacía todo. Y luego ya los siguientes recuerdos que tengo de deportes ya están relacionados con el verano, con Juegos Olímpicos. Los Juegos de México, me acuerdo, en flashes en la Mm, cabeza, también los Juegos de Múnich, toda la movida que hubo con el atentado sí. de palestinos a la delegación Mm, israelí. O sea, y luego en verano siempre que era cuando más tiempo teníamos para ver deporte, pues los mundiales de atletismo, de natación, con la pandilla, las tardes de verano, mm. pero siempre ligado al deporte, siempre sí. Sí, sí, sí. El verano yo creo que a nivel de visualización del deporte, yo creo que es la temporada, aunque realmente durante lo que es todo lo que se conoce como la temporada o el curso habitual del deporte se ve mucho, realmente yo creo que en verano se hace mucha comunidad, mucha afición y el verlo, y yo creo que probablemente sea la etapa del año que más recuerdos genera, ¿no? Como aficionado del deporte. Claro, ten en cuenta que es un poco lógico, ¿no? Mm, Desde septiembre hasta mayo, junio estamos trabajando, pues estamos claro. estudiando y no tenemos tanto tiempo ni tantas ganas de ver deporte, pues porque tenemos otras cosas que hacer.
Pero en verano estás en verano, imagínate los Juegos Olímpicos, no tienes nada que hacer, los puedes ver hasta la madrugada de noche sin problema porque al día siguiente no tienes nada que madrugar, no tienes ninguna, en fin, lo puedes ver con tranquilidad y luego pues hay competiciones muy entretenidas, no solo los Juegos Olímpicos, todos los Claro. veranos todos los tenis, las vueltas ciclistas, los tours, los campeonatos de natación, de patinaje no, de atletismo, o son europeos o son mundiales, todos coinciden. Luego las federaciones internacionales ya se encargan también ellos de inventarse juegos diferentes o competiciones diferentes para vender derechos televisivos y poder hacer Sí, caja y recaudar. Así cada vez que más, de hecho. Cada vez sí, sí, está por eso, llegando o a un sea, ya, punto muy, muy claro. exagerado incluso. Sí, sí, sí. Sí, se están inventando unas historias que a veces no tienen éxito, o sea, no tienen Mm, ningún éxito ni tampoco tiene mucho sentido que agrupen eso en función de acumular deportes para venderlo en las televisiones para que los años que no hay Juegos Olímpicos rellenar el verano, que ya de por sí ya tiene mucho sí. deporte programado. Mm. Precisamente antes de, digamos, empezar tu carrera profesional, ¿cómo va evolucionando ese vínculo con el deporte? ¿Te vas acercando un poquito más? ¿Vas descubriendo a lo mejor deportes nuevos, disciplinas nuevas? ¿Cómo va evolucionando esa relación, digamos, con el deporte? Pues es que prácticamente lo que se veía en televisión en aquellas fechas, en Claro. aquella época era de fútbol, entonces era difícil, salvo que tuvieras mucho interés en ver otras cosas, buscar deporte en televisión que no fuera fútbol. Mm, Lo encontrabas en la prensa, encontrabas en los diarios deportivos, en los diarios generales y en la sección de deportes, y a mí siempre me gustaba y era lo que más me entretenía. Fíjate que en primero de carrera, cuando estábamos en primero de carrera, que yo coincidí con Vicente Vallés y con Fran Llorente, mm, con Fran Sevilla, en fin, con Miguel Ángel Nieto, que ha fallecido este año, en primero ya sabíamos cada uno de nosotros, Teresa Viejo también estaba. Por ejemplo, Teresa quería siempre dedicarse a la cultura, Fran y Vicente querían dedicarse a la política, a la información general, Miguel Ángel Nieto y Fran Sevilla querían dedicarse a internacional, yo quería dedicarme a deportes, o sea, cuando cada uno de nosotros empezamos la carrera ya sabíamos qué nos gustaría claro, hacer. Luego ya otra cosa es que pudiéramos o no, pero claro. mira, al Mm, final casi todos hemos terminado haciendo lo que nos hemos querido hacer. Entonces, que me dicen que tenía que hacer internacional, pues lo haría. De hecho, por ejemplo, Paco Lobatón intentó pescarme para hacer un programa de Parlamento cuando estaba en televisión española y yo dije que ni hablar, vamos, que a mí lo que me gustaba era el deporte, que agradecía de estar en el Parlamento, pero me parecía aburridísimo. Y yo lo primero que tenía que hacer era entretenerme yo para poder entretener a los claro. demás. Entonces, a mí hacer información política, ¿qué quieres? No me tiraba nada. Ya, al final no te han conseguido sacar del deporte, ¿no? No, En ningún caso. no, no, Bueno, me han hecho alguna propuesta, pero no, nunca acepta. mm. Y bueno, llegaste a practicar algún deporte, ¿no? A nivel federativo, Sí, ¿no? sí, sí, estuve federada en caza y pesca, bueno, en pesca, Mm, más que en caza, no, en pesca, cuando era pequeña íbamos a pescar todos los fines de semana. Y luego estuve federada en tenis de mesa, la Federación Madrileña de Tenis de Mesa, también en la de montaña, porque salíamos a hacer rutas por la Sierra de Madrid y en senderismo, aquel ¿no? momento, sí, senderismo, te obligaban a estar federado por aquello de tener el seguro médico, por si Mm, te pasaba algo. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí he hecho ha sido mucho deporte, pues del colegio, el baloncesto, el sí, voleibol, la natación, la gimnasia y practicar. Luego lo que he hecho ha sido también intentar practicar, intentar probar o hacer los deportes que he retransmitido para saber tener la sensación que tenían los deportistas, pero claro, sí. una A ver, nulidad, los una niveles son nulidad, diferentes claro, una hay... nulidad. mm, Un poco por tener la sensación que tienen, pero que va, yo no podía tener la sensación ni de lejos de lo que tenían los deportistas que yo estaba narrando. mm. Bueno, precisamente hablabas de tenis de mesa. Tu primera retransmisión en RTV en el 87, si no me equivoco, fue de tenis de mesa, ¿no? En Sevilla. Pues Qué sí, tal sí, fue sí. esa experiencia? Pues mira, no tanto, no tanto por el contenido, que Mm, bueno, ya sabía yo lo que era el tenis de mesa, me sabía el reglamento porque había estado federada, sino por toda la parafernalia que supone la estrategia y la organización que supone el hacer una retransmisión desde dentro. Tú le das al botón y sale, pero hay que viajar, hay que estar, quién se encarga del viaje, si te encargas tú, se encarga un productor, dónde vas, a qué hotel, por qué vía vas en metro, vas en mm, bicicleta, vas en paloma mensajera, vas en AVE o vas en avión o cómo vas. Toda esa logística yo la desconocía y esa fue la primera. Y luego ya
un consejo que me dio Ramón Pizarro, que lleva un par de años más que yo, que decía que para que cuando Olga Biza me diera paso desde Barcelona, desde San Cugat, no me entraran los nervios, que lo mejor que podía hacer era escribirme la entradilla. Y así hice. Cuando yo oí que me iban a dar paso y que Olga estaba diciendo que desde Sevilla, yo empecé a leer la entradilla y así ya luego ya me metí en el partido y sin problemas ahí ya se desarrolló con tranquilidad, porque una vez que empieza la transmisión y el Sí, deporte, yo ya me centro en esto y todo lo demás no me abruma, no me... Pero en ese caso sí, y además como tenía un comentarista técnico, pues la parte técnica se encargaba él, de la parte de seguir puntuación, quién va adelante, quién va detrás, quién necesita ganar o empatar, eso me encargaba yo mm, y bueno, no fue la mejor retransmisión de mi vida, había meteduras de pata que luego se solventan. O sea, con el paso del tiempo vas mm. cogiendo una solvencia y sabes qué cosas tienes que hacer y qué cosas no tienes que repetir. Sí, aprendizajes al fin y al cabo, ¿no? Eso es. Y precisamente, bueno, antes de empezar esa aventura en RTV, pasaste por otra etapa profesional que imagino que o bueno, ahora me dirás si te ayudó realmente a, a gestionar un poquito las emociones como narradora, que fue estuviste en un hospital 8 años, si no me equivoco, hiciste Sí, un siete, curso siete. de auxiliar, ¿no? De enfermería, ¿no? Sí, Y estuviste en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. sí. Es que para pagarme la carrera necesitaba trabajar, Claro. entonces hice ese curso de auxiliar de enfermería y encontré trabajo en la Clínica Ruber de Madrid, en la UBI, y trabajaba de noche, de 10 de la noche a 8 de la mañana, noches alternas, de manera que un Mm, día dormía 2 veces y al día siguiente, las siguientes 24 horas no dormía nada, pero tenía tiempo. Entonces fue cuando decidí, bueno, voy a retomar los estudios, empiezo COU y luego los 5 años de carrera y así hice. Claro, estar allí, primero aprendes, por ejemplo, que para terminar la carrera necesitas estudiar y cuanto antes te quites la carrera del sí, medio, mejor. Mm, pues mucho mejor, porque mis compañeros que estaban en cuarto o en quinto empezaron a hacer prácticas en verano y luego les costó más trabajo terminar la carrera porque se liaban con los trabajos y no tenían tanto tiempo para estudiar, pero yo prefería dejar las prácticas para el último año, para quinto, y si salía algo, que luego salió, mm. dedicarme a ello, pero mientras tanto no hacer eso por si acaso, porque la seguridad que me estaba dando a mí la clínica era la que me daba de comer y la que me permitía pagarme la carrera. Entonces preferí estudiar, sacar buenas notas, conseguir la beca y luego ya ponerme a trabajar si es que encontraba trabajo de periodista, como así fue. Bueno, buenas notas, ¿no? Notazas porque te dieron la beca. Bueno, fuiste la Sí, segunda mejor nota, ¿no? De sí, tu promoción. sí, sí. Eran 40 becas, Mm. 40, que luego he visto que el resto de los años he sido yo la tutora de los becarios. Y eran 40 plazas, 30 en Radio Nacional y 10 en televisión. Me dieron tenía el segundo mejor expediente, con lo cual me dijeron, ¿cuándo me quieres? Y dije, pues en televisión, Mm. pues en televisión. Y de ahí a la oposición y ya para Claro, adentro. ya fue Mm, todo rodado. sí. De la beca salté al contrato, el contrato eran cada 6 meses, renovaba hasta 3 años Mm. y llevaba no sé cuánto tiempo sin convocar oposiciones en televisión española. Bueno, mira, pues cuando las convocaron en el año 87 y yo dije, esta es la mía, aquí tengo que sacarlo esto yo como Claro. sea y ya me aseguro el tener un trabajo fijo sin tener que estar con la incertidumbre de la inestabilidad. Así que aprobé también las oposiciones y ya hasta que me he jubilado. Sí. Mm. Durante tu etapa en televisión española, yo creo que el deporte o los deportes con los que más se te ha vinculado son la gimnasia, tanto rítmica como artística. Bueno, son deportes realmente, o parecen al menos muy exigentes, que también eh, están personas todavía muy jóvenes en formación como personas, sobre todo niñas, Sí. que lo practican a un nivel muy alto. No sé Mm. qué opinión te merece esa exigencia o exposición de personas tan jóvenes todavía en etapa formativa, como persona que seguramente lo haya vivido cerca, de cerca. Bueno, es que la reglamentación es así. Mm, De hecho, cuando yo empecé todavía el Comité Olímpico Internacional ponía la edad mínima de participación 14 años y luego la subieron a 15. Pero también el patinaje, por ejemplo, en patinaje mm, las niñas, los chicos menos, pero las niñas también son adolescentes, es que están, o sea, prácticamente cuando tienen 17, 18 años están pensando en retirarse. Entonces, por un lado, te cuestionas el talento que tienen, estás
chicas tan jóvenes mm, y que sabes que con el paso del tiempo van a perderlo porque se basa en la flexibilidad. Y eso, con el paso del tiempo, pues cada vez nos vamos poniendo claro, más rígidos y tenemos menos flexibilidad en y elasticidad en los músculos. Entonces, parece que tiene un límite de edad, pero bien llevado y bien organizado por parte de las federaciones que tienen a su cargo menores de edad, con un cuidado integral tanto de salud mental como mm, físico, como cuidado con los estudios, porque son, fin y al cabo, en el sistema que tenemos en España, les desarraigas de su casa, les llevas a un centro de alto rendimiento y les tienes allí. No les falta de nada, pero no están con su casa, no están con su familia, en fin, están pasando por momentos en donde a veces echas de menos a los padres, entonces les tiene que gustar muchísimo. Y a veces me he cuestionado y he hablado con muchas de ellas y con muchas de ellas que han pasado por ese trance y que luego son mayores, cómo lo llevan y cómo lo llevaban. Entonces, bueno, en todas ha primado lo que les gustaba hacerlo mm, y han dejado de lado esa parte que ellas mismas han sacrificado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que los demás no tenemos nada que decir, salvo su sí, familia. mm, Pero la familia habitualmente les apoyaba siempre, porque lo que no querían era posteriormente un reproche de es que tú no me dejaste claro. ir, Mm, cosas de este tipo. Entonces es complicado. O sea, si hay una niña que sale con talento y quieren llevar al Centro Nacional o al CAR o donde sea, y quieren sacar de ella el partido o de patinadora o de gimnasta, los demás, desde fuera podemos pensar lo que nos parezca, pero tú mm, no le puedes cortar a esas personas, claro. a esas niñas con esa ilusión que tienen y esas capacidades técnicas que tienen su carrera deportiva. Mm. Ya acabamos un poquito con la etapa en televisión española, que acabaste hace un par de años con el Sí, Campeonato Mundial de Valencia de Gimnasia Rítmica en el 23. eso es, sí, sí. ¿Cómo fue, digamos, ese último baile como narradora? Pues mira, lo llevábamos preparando mucho. Yo ya Mm, prácticamente desde hacía unos meses estaba, o sea, me quedaba solo esa semana de trabajo y había puesto las vacaciones, los festivos, los asuntos propios, con lo cual a Torre España yo ya no volví desde junio. Ya había recogido mi mesa, ya me había hecho la idea, ya me había hecho mi proceso mental de esto se está acabando y solo me quedaba esa semana. Entonces lo que me quedaba era preparármelo lo mejor posible. Era un mundial preolímpico, había muchas plazas en juego, era muy importante, tanto Mudena como yo lo preparamos muy bien y sabíamos que nos teníamos que despedir y que alguna de esas transmisiones iba a ser la última. Yo lo hice lo mejor que pude, me preparé lo mejor que pude, sabía que iba a ser muy emocionante el último día decir, bueno, es la última transmisión que vas a hacer y lo llevé con emoción y sobre todo con mucha alegría, porque luego vi en el pabellón mucha gente que vino a saludarme, gente que vino de fuera a traerme regalos a la mesa de comentarista y eso es como percibir mucho el cariño que la gente mm, me tenía y que me sigue teniendo, porque cada vez que hay una competición me siguen escribiendo de se te echa de menos, queremos que vuelvas y tal, pero bueno, la vida tiene sus etapas y esta es una etapa que ya se terminó. mm. Ya para ir finalizando, después de todo ese camino como periodista y como, digamos, como lo que decíamos, como embajadora también de la mujer en el deporte, ¿y cuál es tu relación actual con el deporte? ¿Cómo después de todo ese tiempo ha acabado evolucionando esa relación? Pues ahora de espectadora pura y dura. O Mm, sea, ahora a la carta, como digo yo. Ahora veo lo que me interesa, me grabo lo que me puede interesar y que a lo mejor está en unos horarios en donde yo no puedo estar o porque tengo otras cosas que hacer o estoy de viaje. Y ahora de pura espectadora y seleccionando muy pero bien sí es muy también lo. pendiente, ¿no? Por lo que... Sí, 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 sí. sí, sí, me gusta mucho. O sea, es inevitable. Yo me sigo leyendo todos los periódicos que me leía antes y viendo las cosas en el mundo del Mm, deporte, de lo que pasa, ¿no? Y estando al tanto, pero es que eso no lo puedes cortar de un día para otro. O sea, claro. me he pasado Mm, 40 años de mi vida inspeccionando todos los periódicos deportivos para ver qué pasa por el mundo, no solo el mundo del fútbol, que es lo que menos me interesa, sino el resto de los deportes, al contrario. Entonces, ver cómo evoluciona, cómo se mueve el movimiento olímpico, cómo se manejan las federaciones, en fin, es que el mundo del deporte no es solo fútbol, claro. es todo lo demás. Es que cuando yo voy a hacer másters y charlas a chicos y a chicas que están haciendo un máster deportivo, les pregunto por las armas del esgrima y no me saben decir. Entonces, claro, tú dices, ¿tú quieres ser periodista deportivo? Tú lo que quieres ser es
tertuliano de un programa de fútbol, porque lo que te interesa es el fútbol, pero es que hay 66 federaciones entre olímpicas y no Mm, olímpicas. Y te hago preguntas básicas y no sabes. Entonces, te falta mucho recorrido. Es que el deporte no es solo fútbol, al contrario, es que el fútbol es uno de 66, pero es lo que más se ve y lo que más gusta y lo que más atrae. Y claro, cuando les preguntas mm, en qué se distingue la lucha grecorromana de la lucha libre, tampoco me saben decir. mm. Entonces dices, ¿tú eres periodista deportivo? Entonces Ya. veo que hay unas lagunas enormes en el mundo del deporte. Del Ahí, fútbol saben mm. hasta la talla del pie que están usando, ¿no? Pero Hay que ser polivalente al final, ¿no? Porque a ti te puede gustar algo, pero tampoco hay sitio para todos en el fútbol, digamos, al contrario, y hay hay que... tortas por estar en el fútbol y sin embargo en los otros deportes no mm, hay. Entonces, oye, si tienes la oportunidad de especializarte, seguramente vas a tener mucho más trabajo que en otras si te dedicas al fútbol, que en donde vas a tener muchísima más competencia con los compañeros. claro, eso es. Y ya para acabar, bueno, me gustaría que dijeras dos nombres de personas. Una sí puede ser un deportista, una deportista, y otra persona vinculada con el mundo del deporte. Puede ser un entrenador, una entrenadora, una periodista también, si quieres. ¿Qué te gustaría que vinieran aquí a charlar un ratito conmigo, como has hecho tú? ¿En quién se te viene a la cabeza? Eh, Pues mira, em, me encantaría que hicieras un podcast de Loida Zabala, la atleta paralímpica que con la beca que consiguió de Iberdrola Supera, montó en el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo, ¿Mm? eh, eh, no porque no lo tuvieran, sino especializado para el mundo del deporte, para que muchas de las personas que tienen un accidente y que quedan postradas de por vida ya en una cama, ¿Mm? en una silla de ruedas, disfrutaran del deporte como ella lo ha hecho. Y que además ella en sí misma está luchando una batalla contra el cáncer y que la publica y que es una tía súper, porque se tiene que medicar, pero ella sigue compitiendo. Toda su pasión fue llegar a los Juegos Paralímpicos de París, llegó y cada X tiempo dice, pues mira, me voy contando, entonces, cómo va mi enfermedad, lo que esto me sugiere, este medicamento me sienta mal, el otro me sienta bien, pero nunca pierde la sonrisa. Y es una mujer impresionante. ¿Mm? Por un lado, porque además sería un homenaje muy bueno para ella y también para toda la labor que está haciendo desde el mundo paralímpico. Siempre nos vienen los grandes nombres, pero en el mundo paralímpico, por ¿Mm? ejemplo, Teresa Perales es otra de las Sí, grandes, sí, sí, sí. Daniel Cabersacci, en fin, en el mundo paralímpico, pero Loida es una tía estupenda y más súper simpática y risueña. Y luego dentro del mundo de los entrenadores, pues en vez de entrenadores, yo diría entrenadoras. ¿Vale? Entonces iría a buscar a Ana Montañana, por ejemplo, de Ana baloncesto, Montañana. que es una que está fuera también, que ha conseguido salir fuera de España a entrenar también un equipo que lo han fichado. Mm. Sí, Entonces seleccionador actual de Gran Bretaña. es Eh, una materia mm, prima muy interesante de sí, sí, cómo sí. el talento no solo está en la categoría masculina, sino también en la femenina. Eso es. Pues nada, Paloma, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Muchas gracias por darnos un huequecito en uno de cada. Y nada, Pues nada, que vaya bien, que tengáis mucha suerte, que sea un éxito y que consigáis muchas entrevistas para que la gente conozca el mundo del deporte y no solo del fútbol, un poquito más de profundidad y de la boca de los protagonistas. genial. Muchas gracias. Un abrazo.